Bien, vamos a continuar con la clase del video anterior, ¿sí? Vamos a seguir con la bolilla 2 en los puntos 9 y 10, que son tercerías e incidentes. Vamos a comenzar con tercerías. Cuanto a tercerías, debemos recordar que en la clase anterior vimos que el proceso en general está compuesto por dos partes, una actora y otra demandada, que puede haber una o más pretensiones, también que puede haber varias personas en las posiciones de actor y demandado, o sea, pluralidad de partes, también que se podían acumular procesos si esas pretensiones se habían hecho valer en distintos procesos en forma autónoma, pero había una conexidad, entonces luego estos se podían acumular. Y también habíamos visto que si del devenir del proceso resultaba que podía afectar o tenía vinculación con otras personas, se podía pedir la citación de estas como terceros, o bien estos, si se sentían afectados, podían pedir intervenir ellos voluntariamente. Bueno, dentro de esta categoría de terceros hay una de las categorías que vimos, que es la del tercero principal, ¿sí? O excluyente, que es el que pretende total o parcialmente una cosa, que forma una categoría relevante, ¿sí? Que es el que precisamente da lugar a los procedimientos de tercería. Tercería podemos decir como definición o concepto que es la pretensión de que se vale una persona distinta de las que como parte actora y demandada intervienen en un determinado proceso, ya sea a fin de reclamar el levantamiento de un embargo decretado sobre un bien mueble o inmueble de su propiedad, o a fin de reclamar el pago preferencial de un crédito con el producto de la venta del bien que ha sido objeto de dicha medida. ¿Sí? O sea, esto nos va a dar que el código prevé o establece dos clases de tercería. Por un lado está la tercería de dominio, que se funda precisamente en el dominio de la cosa embargada, que puede ser mueble o inmueble, sobre la cual el tercerista afirma que es de su propiedad. O sea, en el curso del proceso principal, en el cual él no interviene, fue avanzando y ya sea que se dictó como medida cautelar un embargo, o ya en el trámite de ejecución se dispuso el embargo de un bien que se pensaba que es del demandado en aquel proceso, en tanto que aparentemente es de un tercero, que es el que viene a reclamar que ese embargo se levante, o sea, se proceda al desembargo de ese bien para él poder disponer libremente. La otra situación que establece el código como posibilidad para realizar una tercería es la tercería de mejor derecho. Aquí ya no se pretende la propiedad del bien, sino un derecho preferente para cobrarse de los fondos resultantes de la venta del bien embargado. Es decir, el tercero no va a discutir la propiedad, sino lo que va a discutir es que él tiene derecho a cobrar de manera preferencial, ¿sí? Con alguna prioridad a los demás, o sea, a las demás partes del proceso principal en el cual él no ha intervenido. Características de este tipo de procedimientos. Las características que vamos a ver como las más destacadas, que son las que el código establece como requisitos, son, por un lado, tiene que haber, como venimos diciendo, la existencia de un embargo. Es obviamente un requisito de admisibilidad. Si no se ha dispuesto un embargo, el tercero no tiene un motivo para venir a presentarse a reclamar, ¿sí?, algo en nombre propio. Tiene que haber un interés jurídico, que es precisamente el que va a resultar del embargo que se ha dispuesto sobre el bien que él pretende que es de su propiedad o sobre el cual cree que tiene un derecho preferencial. Esto muestra que hay un interés, que puede haber un perjuicio, ¿sí? Que hay alguna razón jurídica por la cual él tiene un fundamento para venir a presentarse en un proceso en el cual él no es parte. Luego, el código lo que nos pide es que haya una verosimilitud del derecho del que reclama. Es un requisito particular porque el código lo pide con la verosimilitud tiene que tener una entidad importante.
No es una fehaciencia, una comprobación. Ya lo vamos a ver, hay un trámite más abreviado, que es el de levantamiento de embargo sin tercería, donde el tercero va a estar habilitado a realizar la petición y en un trámite más breve, pero también ahí se va a exigir una comprobación mucho más fehaciente. Aquí lo que el código pide es una verosimilitud, ¿sí? Como requisito de admisibilidad, pero el procedimiento le permite realizar algún tipo de prueba. Pero bueno, él debe indicar al principio, en desarrollarlo, en cuanto a cómo se, digamos, cómo consiste, en qué consiste el derecho que él invoca, debe ofrecer, si lo cree conveniente, algún tipo de prueba para realizarla en forma sumaria, ¿sí? O eventualmente puede ofrecer una fianza. Eso también es una alternativa que se presenta. El juez competente va a ser el juez que interviene en el proceso principal, que en definitiva es el que, ya sea que dispuso la medida cautelar o es el que no solo dispuso la medida cautelar, sino que es el que va a llevar adelante la venta del bien y posteriormente es el que va a hacer la disposición de los fondos, o sea que el que va a disponer en qué orden se paga, ¿sí?, a cada uno de los acreedores de acuerdo al orden en que haya cada uno tenido o anotado su embargo. La personería y los domicilios es un tema donde se va a tener en cuenta los que resultan del expediente principal, ¿sí? O sea, el tercerista, que es la persona que ingresa en esta relación procesal, va a tener que realizar un escrito que va a reunir básicamente los requisitos que tiene un escrito de promoción de demanda, o sea, los del artículo 330, y entre ellos está acreditar su personería, denunciar su domicilio real y constituir, ¿sí?, el domicilio procesal. Bien, ahora bien, en cuanto a los domicilios del actor y demandado del expediente principal, que aquí van a ser codemandados, y la personería de ellos, se puede utilizar la del expediente principal, ¿sí? Aquí se da esta particularidad, que estas dos partes que llevan adelante un proceso y que están enfrentadas, porque una es actor y otra es el demandado, en la tercería ambos van a ser codemandados en forma conjunta, ¿sí?, por el tercero, que es el que viene a pedir, ¿sí?, que se levante un embargo que ha sido trabado en el proceso que ellos llevan adelante. Tenemos que ver, hay una oportunidad para reclamar o para formular la tercería, que en el caso de la de tercería de dominio se debe deducir, o sea, antes de que se otorgue la posesión de los bienes. Esto tiene que ver porque una vez que se otorgó la posesión del bien, ya no tendría sentido presentarse en el proceso a reclamar o a decirle al juez que el tercero, esta persona nueva que se incorpora, tiene un mejor derecho o tiene el título de propiedad, por ejemplo, de un bien que ya se le entregó a otro. Si esto sucede con posterioridad a este momento, va a tener otro tipo de acción, o sea, va a tener que buscar otra manera de hacer valer su derecho, como puede ser una reivindicación, por ejemplo. En el caso de la de mejor derecho, debe hacerlo antes de que se pague al acreedor, porque una vez que se distribuyó el dinero, ya, bueno, después tendrá también otro tipo de acción. Después hay otro tema importante en cuanto a la oportunidad o a la, ¿sí?, temporalidad del planteo. En principio, el tercero interesado que se presenta a iniciar esta tercería, debe hacerlo dentro de los 10 días de que tomó conocimiento del embargo o de que eventualmente se le hubiera desestimado la tercería que formuló el levantamiento sin tercería, perdón, que es el trámite abreviado. En esta situación temporal no se presenta como un obstáculo, sino que si lo hace después de estos 10 días va a tener una consecuencia procesal, que es que va a cargar con las costas. O sea, va a ser admisible el proceso, se va a llevar adelante. En el caso de que se demuestre, el juez entienda que tiene razón, le va a hacer lugar,
va a decretar el levantamiento del embargo o va a disponer el pago de la manera preferente que se pide, pero él va a tener que cargar con las costas. Las tercerías se sustancian, como dije, con ambas partes del proceso principal, ambos quienes van a ser codemandados. ¿Va a tramitar por incidente o por proceso ordinario? Eso lo va a determinar el juez según la naturaleza del planteo, según la complejidad de la prueba, ¿sí? De cuántos elementos de prueba haya que desarrollar, el juez lo va a evaluar y va a determinar si tramita de una manera o de otra. El tercerista no puede intervenir en el proceso principal, o sea, se va a formar un expediente separado en el cual interviene él, como vimos, y actor y demandado del principal por la otra parte. O sea que esa es la regla general. Sin embargo, se acepta que el tercerista en el expediente principal pueda realizar algún tipo de petición limitadas. ¿Limitadas a qué? A la conservación de la cosa, que es motivo de objeto del embargo, ¿sí? Y en relación concreta al trámite de la subasta, si esta se llega a hacer para el caso de la de mejor derecho. Entonces, salvo en esos casos, no puede intervenir. Efectos. ¿Qué efectos tiene en el expediente principal el inicio o la formulación del proceso de tercería? Si es de dominio, el efecto va a ser que una vez consentida la orden de venta de los bienes, se va a suspender el proceso principal. ¿Por qué? Porque el proceso principal, pongamos que el embargo se realiza en la etapa inicial, el tercero toma noticia, pero bueno, él se puede presentar, iniciar la tercería, y el proceso principal de estas dos partes que lo están llevando adelante, no hay ningún inconveniente en que se desarrolle, se lleve adelante la prueba, ¿sí? Se llegue a la sentencia, que la sentencia pueda ser apelada. Lo que va a tener relevancia es que no se proceda a la venta del bien, porque como bien dijimos, lo que le interesa al tercero es que se levante el embargo para recuperar la libre disponibilidad de ese bien. Entonces, en este tipo de tercería, el proceso se va a llevar adelante hasta que la orden de venta quede firme, en cuyo caso sí, se va a suspender a la resulta del proceso de la tercería. Si se hace lugar, se levanta el embargo, el tercero va a poder disponer del bien y las partes de ese proceso principal, el actor deberá buscar, que es el ejecutante, deberá identificar o proponer otro bien a embargo para luego proceder a la venta de ese bien y cobrar su crédito. En la de mejor derecho, lo que se va a suspender es el pago, ¿sí? O sea que se va a llevar adelante el proceso hasta que se haga la subasta se va a poder realizar, lo que no se va a hacer es el pago del dinero, o sea, la distribución de los fondos resultantes de la subasta. Ahora podemos ver el levantamiento de embargo sin tercería, que es, como dijimos, es un trámite más corto, más breve, que prevé el código, y es cuando la propiedad del inmueble o la posesión de la cosa mueble se pueden justificar en forma fehaciente, no solo verosímil, o sea, fehaciente, mucho más efectivo, sin necesidad de producción de prueba. En este caso se admite este trámite que consiste solamente en un traslado al embargante, no a las dos partes, al embargante, y luego de ello se dicta la resolución. O sea, el trámite, como vemos, es mucho más breve, no van a intervenir las dos partes, sino que va a intervenir solo el embargante. Como contrapartida, lo que se le pide, ¿sí?, al tercero es una demostración del derecho mucho más concreta, más efectiva, y que en ese caso la tiene que acompañar, no es que la va a poder producir. Si la desea producir, está el trámite de la tercería, el trámite completo, donde efectúa su petición, se corre traslado a las dos partes y se produce la prueba que se hubiera ofrecido. En este caso, la prueba la tiene que acompañar, o sea que la prueba básicamente va a ser prueba documental, ¿sí? Algún instrumento público, algún documento, etc. El juez lo va a evaluar, le va a dar traslado al embargante y va a dictar resolución. Es un trámite de excepción y también es una facultad para el tercero. ¿Por qué?
porque él puede realizarlo o puede hacer directamente el trámite de tercería. O sea, no es un requisito hacer el levantamiento de embargo sin tercería para poder después hacer el trámite de tercería. Bien, el juez resuelve. En el caso de que haga lugar el desembargo, sí va a ser apelable. En el caso de que lo desestime, no va a ser apelable, es irrecurrible. ¿Por qué? Porque el tercero le queda la posibilidad de hacer precisamente la tercería, como vimos. Bueno, vamos a pasar al otro punto, que es el de los incidentes. ¿Qué son los incidentes? Los incidentes son las cuestiones contenciosas suscitadas durante el curso del proceso que guardan relación con los elementos del mismo, ¿sí? Puede ser el sujeto, el objeto, la actividad, que pueden versar tanto sobre cuestiones procesales como sustanciales. Pueden ser promovidos por las partes como por los terceros. O sea, son cuestiones que se van a ir planteando o que se pueden plantear durante el curso del proceso, ¿sí? Que tienen vinculación con el tema central, con el tema principal que se debate, pero bueno, si se le plantean, se van a tener un trámite separado, si se quiere autónomo, aunque esté vinculado al principal, ¿sí? De manera de, a veces o en general, no entorpecer el proceso principal y resolverse de forma como si fuera colateral. Hay algunas clasificaciones. Una es, lo podemos clasificar en autónomos y genéricos. Los autónomos son los que tienen y están referidos a una cuestión específica, ¿sí? Y se encuentran regulados concretamente en el código. Por caso, es los incidentes de recusación, de intervención de terceros, como vimos en la clase anterior, el incidente de nulidad. O sea, el código los trata en particular y les da un trámite que puede coincidir o puede ser a veces más breve o con alguna variante al que estamos viendo en este capítulo de los incidentes. Que precisamente los que no tienen trámite propio los llamamos genéricos y se van a regir por estas normas, por las normas de este capítulo, ¿sí? Que son subsidiarias para el trámite de cualquier incidente y son las que van a tener que tenerse en cuenta para todos aquellos incidentes que no tienen un trámite propio. Después los vamos a poder clasificar en suspensivos y no suspensivos. Algunos puede ser que en determinadas circunstancias, de acuerdo a la naturaleza de los mismos, ya sea que lo disponga el código expresamente o que el juez entienda que se debe suspender el procedimiento principal por la naturaleza del planteo. No es la regla. La regla es que no suspenden el proceso. La decisión va a ser del juez y es irrecurrible. El procedimiento de los incidentes. Bien, para formular o iniciar un incidente, se deben cumplir las reglas también de los escritos en lo pertinente, en lo que corresponde de los escritos de demanda, o sea, las reglas del artículo 330, en cuanto a indicar las partes, la personería, el objeto, el desarrollo de los hechos, el fundamento del derecho, o acompañar la prueba que es documental, se tiene que acompañar en ese momento y se debe ofrecer en ese momento la prueba restante, ¿sí? O sea, en el escrito se hace la invocación de los hechos y del derecho, como decimos, se acompaña la prueba documental y se ofrece la prueba restante. Se trata de un juicio breve, lo más simple posible, trata de hacerlo el código, por eso, para cuestiones colaterales, para cuestiones más sencillas que las que se ventilan en el proceso principal. El incidente se va a formar en lo que se llama una pieza separada, o sea, en otro legajo, con el escrito de inicio, que es el escrito donde se propone o se formula el incidente, con la resolución que hubiera dado motivo a este tipo de planteo, a este tipo de pedido. Si es el caso de, no sé, un incidente de levantamiento de embargo, será, por ejemplo, la resolución que decretó la medida cautelar, y si no, será la que corresponda. Después va a ser las demás piezas que indiquen la parte actora o la parte que, cuando conteste, puede llevar a decir que corresponde incorporar algunas otras piezas para que el expediente, que es el incidente, tenga algún tipo de autonomía.
el juez también puede disponer que se incorporen las piezas que cree que son necesarias. Si el incidente fuera manifiestamente improcedente, el juez lo puede rechazar directamente. Esa resolución va a ser apelable con efecto devolutivo, ¿sí? O sea, va a ir a la Cámara y recién si la Cámara la revoca, o sea, entiende que es lo contrario, cuando el expediente vuelve a la instancia original, o sea, la primera instancia, el juez le va a dar curso. Si el juez entiende que el incidente procede, le va a dar curso y le va a dar traslado por 5 días al demandado, en el cual debe contestarlo con las mismas reglas de los escritos de contestación de demanda, y también va a tener que acompañar la prueba documental que tenga, ofrecer la prueba que él crea que va a necesitar, ¿sí? Y puede indicar, como dijimos, las copias que también se deben agregar. Este traslado se debe notificar por cédula o en forma personal y tiene un plazo. El actor o el demandado que ha formulado el incidente, porque el incidente lo puede proponer cualquiera de los dos, ¿sí? O sea, el incidentista va, una vez que está iniciado y que el juez disponga el traslado y disponga la notificación de ese traslado, tiene que llevarla a cabo en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de que se lo tenga por desistido del incidente. Es un plazo que está fijado precisamente en aras de la celeridad procesal, ¿sí? Para que no quede abierto ahí el incidente y pase un tiempo largo. En el caso de que el demandado haya planteado algún tipo de cuestión que en un proceso ordinario sería previa, aquí se va a tratar todo directamente en la resolución que resuelve el incidente. O sea, en la resolución definitiva se van a decidir las cuestiones previas y la cuestión puntual del incidente que se ha planteado. Va a haber limitación en materia probatoria en los incidentes, es decir, va a haber una limitación en los testigos, que no van a ser más de 5, y también en cuanto a cómo se va a llevar a cabo la prueba testimonial. La prueba testimonial se va a desarrollar solo en la jurisdicción del juzgado. Esto quiere decir que no se van a tomar fuera de jurisdicción. En el caso de que se domicilien en esa jurisdicción, el juez los procederá a citar. En el caso de que se domicilien en otra jurisdicción, la parte, si es que tiene interés en esa declaración, deberá hacerse cargo de que asumir la carga de hacerlo comparecer y llevarlo a comparecer directamente ante el juez que está tramitando el incidente, ¿sí? Y por otro lado, la prueba pericial va a tener alguna limitación, se va a designar un perito único de oficio y no va a haber posibilidad de que las partes sí ofrezcan y se designen consultores técnicos. Después se deben tener en cuenta que si hay incidentes, si hay varias cuestiones que para plantear y estas pudieran ser de aquellas que pueden generar la suspensión del proceso, el código le pone una carga a la parte de que las promueva todas juntas en el caso de que las conozca los motivos o causas para poder iniciarlos, de manera tal de no entorpecer el procedimiento, ¿sí? Luego hay otra cuestión también a tener en cuenta, que es también una carga, que es no se van a sustanciar nuevos incidentes en tanto no se abonen las costas de los anteriores. Esto quiere decir que una vez finalizado el incidente, el juez va a resolver sobre el tema puntual que se solicitó, va a ser lugar o no el incidente, va a decidir sobre la imposición de costas y va a regular los honorarios de los profesionales. Una vez que quede firme esa resolución, entonces van a ser el derecho a cobrar los honorarios por parte de los profesionales intervinientes, y si esos honorarios no son abonados en tiempo propio, o sea, en el plazo que el juez asigne para pagarlos, esto puede ser un impedimento posteriormente para iniciar otro incidente por la misma parte que ha sido condenada en costas en ese incidente, ¿sí? Entonces debe tener en cuenta. Esta regla no va a regir para los incidentes que se susciten en las audiencias, por una cuestión lógica de que si se suscita un incidente, se imponen costas y se regulan honorarios, es imposible pretender que se abonen en el mismo acto de la audiencia. Entonces se va a aceptar en la audiencia que se puedan realizar varios incidentes, pero es la excepción. La regla es, en el caso de los incidentes escritos y que tramitan bajo este tipo de procedimientos, es que una vez que haya
imposición de costas y honorarios que se encuentren firmes, no se van a llevar adelante otros incidentes hasta que no se abonen las costas del anterior. Bueno, con esto vamos a finalizar el desarrollo de lo que es la bolilla 2 y seguiremos con otras clases con videos sucesivos. Hasta luego, muchas gracias.